Bienvenidos todos y todas al curso de lectoescritura adscrito programa Vamos para la Universidad. Mi nombre es María Isabel Mesa y los estaré acompañando en esta sesión, que es la número 29 de la semana 15. Bien, vamos a ver para esta sesión el discurso oral. Aprovecho este espaciecito para darle un saludo muy especial a todas las instituciones educativas que nos acompañan el día de hoy, a la institución Alfonso López en Puerto Berrío, Antioquia, a la institución Atanasio Girardot, Santa Teresa en Argelia, Santa Teresita, a las Mercedes, también a la institución educativa Colombia en Carepa, un saludo muy especial para la profe Marisela, a la institución Rosa María Henao, también a la institución Procesa Delgado en Alejandría, a la profesora Adriana, a la profesora Lady en la institución Francisco Abel. Para el equipo de Vamos para la Universidad, es un placer tenerlos aquí, a todos ustedes. No he mencionado algunas instituciones, pero sean ustedes muy bienvenidos y también las personas que nos siguen por el live stream. Bien, recordemos entonces el tema para este día, el discurso oral. Los objetivos son presentar algunas claves para el manejo de la respiración y la entonación para una adecuada expresión oral. Ya habíamos visto algo muy similar en las sesiones pasadas. Reconocer la exposición académica como una de las prácticas de expresión oral más empleadas en el medio universitario. Reconocer el proceso de preparación de la exposición académica a partir de una descripción estratégica. Bien. Muy buenos días al Liceo El Bagre, que acaba de llegar, por aquí lo veo. A la profesora Marisela en la institución educativa Colombia, a mi querida Dayana. Bien, vamos a ver esta agenda. Tendremos como primer punto la pregunta sobre el tema y confrontación del video técnica vocal. ¿Cómo se produce la voz? ¿Cómo se produce la voz? Muchos dicen, no, pues la voz, simplemente la garganta y la boca ya. No, vamos a mirar algunas precisiones. Contenido, vamos a ver todo el contenido sobre expresión oral, sobre cómo planear nuestras presentaciones y después tendremos una actividad central con un mapa conceptual a partir de la lectura, la exposición académica. Continuamos como último punto la actividad de profundización, que es la preparación para la socialización de la actividad integradora. Disculpen. Bien, entonces recordemos que ya hace varias semanas estamos con la entrega final, que era la entrega número 5. Ustedes tienen unos textos maravillosos, he leído unos textos excelentes. Y aquí en la actividad de profundización, pues vamos a estar ya preparándonos, cómo vamos a actuar allá enfrente de todos sus compañeros para poder exponer todo lo que nosotros hicimos en lo que va corrido de este curso. Vamos entonces a la activación de saberes previos. Bien. Muy buenos días a la institución Antonio Roldán, en el municipio de Briceño. Un abrazo para ustedes. Bueno, chicos, ¿cómo se produce la voz? ¿Qué órganos intervienen en la producción de la voz? Bueno, pensemos en lo siguiente. Cuando estamos así un poquito ronquitos, siempre pensamos, bueno, es que estoy disfónico o estoy ronco, es porque la garganta está... Y entonces pensamos que sí, que nada más la voz viene de la garganta. Y muchos dicen, que las cuerdas vocales, otros dicen los pliegues vocales, el volumen de la voz, pues. Y entonces, ¿ustedes dónde creen que se produce la voz? ¿Dónde creen ustedes que se produce la voz? Muy buenos días a la profesora Eugenia Amparo, que se conecta a esta hora. Bien, chicos, ¿en dónde se producirá la voz? ¿En la garganta? Para la voz solamente se necesita la garganta. ¿Ustedes qué dicen? Así a veces cuando tenemos como un poquito de molestia, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que cuáles son esos órganos que intervienen? Cambiemos ese color que no se ve casi. ¿Cómo se produce la voz? ¿Ustedes qué dicen? ¿Y qué órganos intervienen? Por acá nos dice presbítero Ricardo Luis en Belmira. Cuando chocan las cuerdas vocales
por orden del cerebro. Bueno, si pensamos, ¿qué vamos a decir? Bueno, y mandamos como la señal. Eso es lo que nos dice presbítero Ricardo Luis. Presbítero Julio Tamayo. La voz se produce en el sistema fonatorio desde una orden del cerebro. Las cuerdas, a ver, y, Lorenzo Yalí, institución Lorenzo Yalí. Nos dice, ¿qué órganos intervienen en la producción de la voz? Las cuerdas vocales, la lengua y los dientes. Por acá, Jaime Ochoa nos dice, los dientes, cuerdas vocales, lengua, paladar, alvéolo y labios. Bien, muy bien. Por acá, San Rafael de Liconia, a través de la laringe y la garganta, las cuerdas vocales. Por acá, presbítero Ricardo Luis en Belmira, cuando pasa el aire por las cuerdas vocales. Muy bien, cuando pasa el aire. Unos dirán, no son cuerdas vocales, son pliegues vocales. Ya miramos que son como unos plieguecitos. Vamos a ver ahorita más tarde. Por aquí nos dicen, para que se produzca la voz hay que tener en cuenta que es todo un sistema el que interviene. Muy bien. Creo que estos son los chicos de Alejandría, de la Procesa Delgado, los que dijeron esto. Vamos a ver entonces este video y nos vamos a dar cuenta. Bueno, San José Sana Larga nos dice que las cuerdas vocales. Por acá la institución educativa Colombia nos dice la laringe, las cuerdas vocales. Están los pulmones, la boca y todos los órganos que hay en ellos. Muy bien. Vamos a mirar entonces este video y vamos a salirnos bien de la duda. ¿Qué es lo que interviene en todo este asunto de la producción de la voz? Muy bien, entonces nos dimos cuenta que hemos sido muy asertivos con esas respuestas. Ustedes lo han dicho, por allá los chicos que están en la presbítero Julio Tamayo, en la Ricardo Luis, todos los que participaron fueron muy asertivos con su participación. Nos habían hablado de la laringe, de la faringe, de la tráquea, nos hablaron también de los pulmones, de los dientes, los labios, la lengua. Todos estos elementos, todos estos órganos intervienen en la fonación, ¿sí? Es todo el sistema fonatorio. ¿Y por qué es importante saber todo eso, chicos? Pues porque nosotros utilizamos la voz todos los días y para la exposición oral necesitamos no solamente saber cuáles son cuáles son esos órganos que nosotros utilizamos para la voz, sino cómo manejarlos y poder optimizar el funcionamiento de los mismos. Chicos, los senos paranasales, toda esta parte, nasales, ¿sí ven? Toda esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque todo esto nos funciona como una especie de cajita que resuena, ¿cierto? Ustedes todos en su casa tienen baflecitos o cuando están en el celular dicen, bueno, a ver los bafles o los audífonos. Sí, eso tiene una cajita que resuena, así somos nosotros. Tenemos unos pulmones en donde se alberga el aire va saliendo, pasa por aquí, por nuestra laringe, por nuestra faringe. Por acá están lo que llaman las cuerdas vocales, pero que en realidad se llaman pliegues porque son como plieguecitos. Cuando el aire pasa por allí, vibran y nosotros ya articulamos, ¿cierto? Con los dientes, con la lengua, el paladar, los alvéolos, ¿bien? Y todos estos cacheticos, como nosotros les decimos, los cacheticos, todas estas fosas nasales o senos paranasales, son los que nos permiten como una caja de resonancia. ¡Ay! Santa Teresa en Argelia, ¿cómo están? Ya les había dado el saludito. Gaspar de Rodas, sistema estomaconáitico. Bueno, chicos, entonces resulta que todo esto nos sirve como una cajita de resonancia, así como decimos los cacheticos. Cuando nos da mucha gripa y todos esos senos paranasales se congestionan, ¿cómo hablamos? Cuando nos dice, ¿quieres algo? Y tú le dices, do, ¿cierto? Entonces nos reímos un poco, decimos, ajá, como se escucha muy gracioso. Pero es porque toda esta cajita de resonancia está llena, ¿cierto? Porque estamos congestionaditos y entonces no hay una buena resonancia, ¿cierto? Y todo esto es lo que nos ayuda a poder pronunciar, articular, que se escuche
todo lo que nosotros, o que se entienda todo lo que nosotros queremos decir. Bueno, chicos, vamos al contenido. Bien, en el discurso oral, pues obviamente la voz es supremamente esencial. Para que se genere la voz, pues necesitamos ¿qué? La respiración. Cuando no respiramos no podemos hablar. Si de pronto nos dan un golpecito por aquí en el pecho o aquí en el estómago, nos sacan todo el aire, ¿cierto que no podemos hablar? No podemos hablar porque sin respiración pues no puede existir la voz. La fonación. ¿Qué es la fonación? El aire que sale de nuestros pulmones va subiendo, hace vibrar los pliegues vocales, ¿sí? Y produce un sonido. Y resulta que nosotros podemos producir muchos sonidos, ¿verdad? Pero el sonido no es nada sin la articulación. Miren, cuando nosotros somos bebés, ¿qué hacemos? Sonidos, fonación, ¿cierto? ¿Tú le entiendes a un niño algo? No, ¿cierto? Él hace unos sonidos. Él respira, el aire pasa por sus pliegues vocales y realiza unos sonidos. Solamente cuando le enseñamos a articular, el niño puede hablar, ¿cierto? Cuando le explicamos que mamá es cerrando los labios, así, como cuando nos gusta algo, la comida, ¿sí? Y el niño empieza a decir mamá, o cuando ve una vaca decir mu. Bien, porque inicia la articulación papá. Bien, la articulación tiene que ver con la posición de los dientes, la lengua. Bien, todo eso es lo que ayuda. Entonces, la articulación es cuando podemos el sonido articularlo, volverlo artículos, partículas. Entonces podemos decir sapo, mesa, ¿cierto? Que son como las principales palabras que les enseñamos a los niños. Y luego empezamos a utilizar otro montón de palabras. A ver, por aquí. Bien. La entonación. La entonación es propia de cada persona. Cómo habla, cuál es su musicalidad. Tú sientes hablar a alguien por allá, a ese ser amado, a ese chico que nos gusta o a la chica que nos gusta, ¿cierto? O al papá, cuando sentimos por allá hablando al papá y de pronto estamos haciendo algo que no es lo mejor. Ay, no, estoy viendo por acá los muñequitos, pero mi papá piensa que estoy estudiando. Cierro. ¿Por qué? Por la entonación de su voz. Nosotros ya sabemos el sonido de la voz de las personas que nos rodean, ¿verdad? Si alguien me escucha y no puede verme, alguno dirá, yo reconozco esa voz es la de la profe María Isabel. Bueno, para todo eso necesitamos, todo eso es lo que necesitamos para el discurso oral. Bien, es importante tener una excelente producción de sonido, unos sonidos bien articulados. Cuando uno le dicen, mueva la boca, articule, no se le entiende nada, porque hay gente que, ¿se acuerdan cuando hablamos del temor a hablar en público? Que hablamos de ese sonido que hacemos entre los dientes, eso es bien, y que a veces hablamos muy bajitico y no movemos mucho la boca y no se nos entiende. Por eso es importante la articulación, poder hablar y mover bien los labios. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos esto? Ni buena articulación, ni manejamos bien el aire y entonces el sonido no sale muy bien. ¿Qué pasa? Pues los demás no nos entienden, no nos comprenden. No hay buena comprensión por parte de esos receptores. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del buen oyente? Que el buen oyente se concentra, mira al otro, ve los movimientos de su boca, de pronto está hablando muy bajito, pero si la otra persona articula muy bien, el que está oyendo o viéndolo o recibiendo el mensaje puede comprender mucho mejor.
Ay, claro, Gaspar de Rodas, por acá nos dicen en el Gaspar de Rodas. Profe, según la entonación podemos definir el estado de ánimo de una persona, si está enojado, pasivo o triste. Claro, la entonación dice mucho del estado de la otra persona. Ahora, cuando estamos en una exposición, nuestra entonación llama la atención del otro, lo convoca a que escuche lo que estoy diciendo. Si de pronto están haciendo mucha bulla en el auditorio o están haciendo algo distraídos, baja un poquito la entonación y también el volumen de mi voz. Y entonces los demás digan, ay, venga, no estamos escuchando nada. Ponen más atención. Bien, chicos, estos son los órganos por excelencia de la producción del habla. ¿Sí? La laringe. Bien, la faringe. Cuando nos da faringitis, chicos, ¿les ha tocado? O laringitis. No podemos hablar, nos ponemos muy disfónicos, sobre todo cuando nos da en la laringe. Muy disfónicos nos ponemos. Bien, entonces, cada sonido allí producido necesita un apoyo respiratorio. Vuelvo y les explico. Tomamos el aire. Llegan los pulmoncitos, cuando están los pulmones, sube, 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 porque claro, le estamos diciendo, así como ustedes decían, como un mensaje del cerebro le dice a estos órganos, mire, se tiene que empezar a soltar el airecito, pasa por aquí, por la tráquea, sube, sube la laringe, la faringe, y cuando llega aquí a estos órganos articuladores, ¿cierto? Entonces aquí se produce el sonido claramente en esta parte. En la laringe se produce el sonido donde están los pliegues vocales. Pero cuando llega aquí a esta cajita, ¿qué hacemos? Articulamos. Sí, por ejemplo, cuando un niño no sabe decir casa o tetero, le tienes que decir ponga la lengua aquí en los dientes, te. Si ustedes dicen te, se van a dar cuenta, ¿dónde ponen la lengua? T, detrás de los dientes. Otros dirán, profe, y entonces nosotros somos conscientes de la articulación. No, nosotros lo aprendemos, pero siempre es bueno tener muy en cuenta cómo es que articulo yo. Porque tenemos después dificultades para que otras personas nos entiendan. Decimos, tengo que articular muy bien, abrir bien la boca cuando voy a hablar, ¿sí? Y que salga muy bien el sonido. Bien, ya hablamos de las cavidades nasales o senos paranasales, la faringe, la boca, chicos, la lengua. Uy, no, la lengua es supremamente importante. Bien, ya habíamos hablado de esto, muchachos y muchachas. El volumen de la voz. Hay un ejercicio que es poner una velita al frente. Cuando uno está muy cerquita de la velita, ¿qué pasa si hablamos muy duro? Sale mucho más aire. Entonces apagamos la velita, ¿verdad? Y así se maneja el volumen de la voz. Entre más cerca tienes a una persona, pues más bajo hablas y no necesitas tanto aire. Pero si está la persona lejos o tienes un gran auditorio, vas a hablar más duro, ¿verdad? O el volumen de la voz es más fuerte. Bien, a eso se le llama energía sonora del habla. La intensidad de la voz. Si tú estás en un auditorio bien grande y no tienes micrófono, tú tienes que utilizar más aire para poder tener un volumen de voz más alto, una mejor articulación para que los de atrás también te escuchen, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todo esto. El acento. Ya hablamos mucho del acento, de esa musicalidad. El que es costeño tiene un acento, ¿cierto? Nosotros decimos, ay, tienes como un acento costeño, ay, tienes como un acento bayuno, del valle, como caleño, ¿cierto? Nos permite distinguir con claridad las palabras agudas, graves y esdrújulas. Miren, cuando hablamos de acento, no solamente hablamos de eso, de la voz, como la musicalidad, también hablamos de este tipo de acento. Los gramaticales, ¿cierto? O la ortografía, como muchos lo llaman. Ganó,
bailó, ¿sí? O ganó. No es lo mismo decir ganó que gano. Está en otro tiempo verbal. Bien, y cuando decimos, bueno, ratón, esa palabra tiene tilde en la O, o sea que tiene tilde en la última sílaba. Bien, hay que reconocer todas esas alteraciones intensivas de la palabra, de esa pronunciación, de la acentuación gráfica o lo que llamamos uso de la tilde. Muchos dicen ortográfica, orto, bueno, bien. Gráfica, grafos, escritura. O sea, buena escritura. Cuando alguien dice, usted tiene muy buena ortografía, es una redundancia. Nosotros lo decimos muy comúnmente, pero uno puede decir, usted tiene ortografía, buena escritura. Orto, buena. Grafo, grafía, grafo, escritura. Ortografía, buena escritura. Bien, chicos, entonces los acentos tienen también que ver con eso, dónde acentúo la palabra. No es lo mismo decir público que publicó. ¿Ya? Profe, ¿y qué pasa con esas palabras que tienen cierto acento, pero que no tienen tilde? Claro, nosotros aprendemos a distinguir eso. Bien, miren, en estos días estaba viendo un documental, nos decían que el mandarín es uno de los idiomas más difíciles, pero que más difícil es el español para aprender, ¿cierto? Como segunda lengua. Y en el mandarín también tienen todo esto de los acentos. Si tú alargas más una vocal, cuando hablas na significa otra cosa, na significa otra. Entonces me causaba mucha curiosidad y luego me puse a pensar, pero es que en el español es lo mismo, es igual, no es lo mismo baila, baila. Cuando alguien te dice, vení, baila esta pieza, tiene un acento diferente, ¿cierto? Lo acentúa en una parte diferente. A que yo puedo decir, vienes y bailas, o bailas, sí, diferente. Bien, chicos, el énfasis. Ya hablamos de esas alteraciones del acento, intenciones particulares o estilísticas del orador. Mire, de pronto, baila, como yo muchas veces digo, como los paisas muchas veces decimos, o como por ejemplo los bayunos, vení, baila, ¿sí? De pronto una persona de Bogotá que te dice, ¿cuál es el énfasis que hace en la palabra? Ven y baila, o baila. ¿Sí ven? Es diferente el énfasis que se le hace. A este uso se le llama acento alfabético o estilístico. Una persona puede resaltar o realzar el acento en una sílaba, en una palabra o en un enunciado y significan lo mismo. Bien, tiene una fuerza respiratoria mayor. Al fin de destacar algunas partes del discurso. El énfasis y el acento. Las palabras tienen acento, pero también hay énfasis. Bien, chicos, miremos aquí, por ejemplo, el énfasis que realiza Galán en el fragmento que vamos a ver. En los discursos utilizamos muchas veces el énfasis. Cuando las mamás nos dicen, Camila, ya mismo sales a la tienda. Me compras esta bolsa de leche. Te he dicho muchas veces. ¿Sí? Que la mamá te diga, ya mismo puedes ir a la tienda. O puedes ir ya mismo. Sí, diferente. No hubo ese énfasis. Cuando nos regañan, usted sabe en qué palabras hace énfasis su papá cuando está enojado o su mamá. Bueno, en los discursos es lo mismo, chicos. Hacemos énfasis en unas partes que queremos que el otro vea como más importantes. En la escritura utilizamos la negrilla, ¿sí? O sí, negrilla sostenida o la cursiva. Pero cuando estamos hablando ya es otro cuento, como dice. Hacemos es énfasis. ¿Sí ven lo que acabo de hacer? Énfasis. Bien, vamos a ver el video.
Si ven lo que hacía Luis Carlos Galán, a ver chicos, ¿ustedes qué dicen? Mire, siempre adelante, nunca hacia atrás, por la paz. Hacía un énfasis, pero ¿ustedes qué creen? ¿Qué es lo que apoya más el discurso de Luis Carlos Galán? Claramente su énfasis, pero ¿qué más? A ver, ¿ustedes qué vieron en ese discurso? Que impacte, que usted diga, uy, ese hombre lo que estaba haciendo. Claro, la fuerza, muy bien, presbítero Julio Tamayo. Y por aquí tienen, en la Gabriela Echavarría. Claro, la potencia, muy bien, la entonación, excelente. Ay, Gabriel Yepes, ¿cómo están? Gaspar de Roda nos dice, la entonación y la voz. Uy, Santa Teresita. Santa Teresita nos dice, los gestos, profe. Claro, los gestos, ese lenguaje no verbal también. La fuerza apoya los discursos. Muy bien, Santa Teresa en Argelia. La fuerza apoya los discursos. Miren, ¿se acuerdan de la kinésica? El lenguaje no verbal kinésico, la posición de las manos, ¿verdad? Muy importante, muy importante. Entonces, mire, y realiza énfasis en las palabras. ¿Bien? El lenguaje del cuerpo, muy bien los chicos de la profesora Eugenia Amparo. El lenguaje del cuerpo, el lenguaje no verbal. Claro, estamos hablando desde la oralidad. Miren la fuerza, ¿sí? Y también se nota en la garganta cuando hace esa fuerza. Bien, y dice la paz, y vamos a hacer tal cosa, ¿cierto? Como cuando ustedes han visto las profesoras de cuando están en jardín, cuando nos están dando la clase en jardín, en preescolar o en el jardín infantil. Entonces ella empieza así, bueno, vamos a hacer tal cosa, ¿cierto? Y los niños van, sí, cierto. Bien, porque utiliza un acento, una fuerza en otras palabras o en unas palabras específicas. Por aquí nos dice presbítero Julio Tamayo. Ricardo Luis nos dice, profe, hizo el discurso con mucho rigor. A ver, por aquí. La fuerza, la potencia, el lenguaje no verbal, los gestos. Excelente. Miren lo que nos dicen en Alfonso López. La articulación que tenía ahí Luis Carlos Galán. Mucha potencia, muy bien Antonio Roldán. Claro, en la F Gómez nos dicen el ánimo con que lo hace. Excelente, miren, cuando ustedes escuchan hablar a esas personas en público, sobre todo que mueven masas, nosotros podemos convertirnos en eso, en personas que a través de nuestra voz, del buen uso de nuestra voz, del conocimiento del poder que tiene nuestra voz, poder movilizar a muchas personas. Muy bien, la emotividad, nos dice el presbítero Ricardo Luis. San Rafael de Liconia, la fuerza que utilizó expresando en sus palabras el poder de su voz. Miren, si ustedes tienen un líder en su aula, en su salón, se van a dar cuenta, escúchenlo un día de estos hablar. Muchachos, bueno, organícense, vean, organícense, escúchenme. Vamos a hacer tal cosa y tal otra. ¡Listo! Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí o no? Bueno, ¿cierto? Hace un énfasis en ciertos asuntos, en ciertas palabras. ¿Y eso qué nos muestra? El buen uso de la voz. Y es que los buenos líderes aprenden a utilizar su voz. Bien, chicos, vamos a continuar. La articulación. Ya hablamos un poco de la articulación. Dijimos que es esa configuración de los sonidos. Claro, nuestra laringe y el aire cuando pasa por esos pliegues vocales hace un sonido. Bien, por ejemplo, miren, los que creen en la evolución del hombre a partir del mono o del Homo sapiens, ¿cierto? Ellos no articulaban, ellos hacían unos sonidos y se comunicaban solo con sonidos. Bien, nos hacían, oh, bueno, no sé, un montón de sonidos que de pronto nosotros no conoceríamos. O, por ejemplo, simulaban o remedaban unos sonidos de la naturaleza, de los animales. Bien, resulta que la articulación es la configuración de sonido de la voz humana. Sale el aire, sale el sonido, pero mire, si ustedes no articulan, utilizan la lengua, los dientes, el paladar, entonces no le entiendes nada, como cuando tenemos la boca llena. ¿Les ha pasado?
Estamos comiendo muy contentos y de pronto alguien nos hace una pregunta y es urgente contestarla. No somos muy conscientes de que tenemos así la comida en la boca, entonces decimos, ¿sí ven? Un montón de sonidos. Pero como no podemos articular, no podemos mover la lengua, no podemos mover la boca porque estamos con todo esto lleno, ¿qué pasa? Solo son sonidos. Pero la articulación es esa configuración que hacemos de esos sonidos. ¿Bien? A ver, por aquí nos dice presbítero Julio Tamayo. ¿Cuál es el énfasis o tonalidad que debemos utilizar en una exposición de clase? Si lo hacemos como Gaitán, nos desgastamos. Claro, sí. Muy buena pregunta, presbítero Julio Tamayo, los chicos de la presbítero. Miren, yo, por ejemplo, aquí en la clase, puedo estar hablando 1 hora, 2, y he tenido incluso clases virtuales y presenciales de más de 4 horas. ¿Y qué hace uno? Habla, primero pausado, utilizar mucho el volumen de la voz. Además, claro, este tipo de discursos es muy desgastante porque es muy enérgico, mucho énfasis. Sin embargo, lo importante en las exposiciones que ustedes van a tener es tener no siempre un sonido o un énfasis muy plano. A veces hay chicos que, bueno, sí, entonces esto podemos hacerlo así. No, miren, cuando yo les hablo, les voy hablando así, de pronto les leo un poquito, vuelvo y los miro, y ya luego les digo, por ejemplo, chicos, alza un poquito la voz, hay un cambio, y ustedes consciente o inconscientemente lo notan, voltean a mirar, a veces están escribiendo sus cuadernos, y si yo les digo, bueno, ahora sí, vamos a hacer tal cosa, ustedes voltean, ¿cierto? Porque hay una entonación, un énfasis diferente. No quiere decir que yo todo el tiempo tenga que tener un volumen de voz muy alto o que siempre tenga que estar cambiando mis tonalidades. No, es que uno va regulando, voy hablando y de pronto llamo la atención cambiando mi énfasis o mi tonalidad. ¿Bien? Claro, y mejora más con la práctica, como dice los chicos de la presbítero Ricardo Luis. Bien, vamos a ver entonces a esta chica este video que nos van a explicar un poco sobre la articulación. Ya dijo algo muy parecido a lo que les dije en la sesión pasada. Mírense al espejo, grábense con su celular, cómo se están expresando, cómo se están moviendo, autoevalúense. Bueno, este gesto como que no me gustaba, intentar no hacerlo. Yo no voy a poner las manos así, voy a ponerlas mejor hacia abajo. O voy a poner las manos en el centro para dar mi discurso. O no las voy a mover tanto, a veces movemos mucho las manos. Entonces, eso con respecto al cuerpo. Bueno, ¿y cómo estoy hablando? Si estoy pronunciando bien, ahí no estoy como hablando entre los dientes, voy a mejorar. Entonces, miren, cuando nos miramos al espejo, ensayamos un discurso, nos grabamos, es importantísimo, porque vemos la entonación que por lo regular o por lo general tenemos. Vemos cuál es ese tono de voz, esas palabras a las cuales les hago énfasis. A veces decimos, cuando yo hago el texto escrito, digo palabras claves. Y cada que lo menciono en el texto, me gustaría hasta ponerlas en negrilla, para que la gente viera que esas palabras son importantísimas dentro del discurso escrito. Es lo mismo en el discurso oral. No lo ponemos en negrilla, no lo ponemos en basardilla o en cursiva, sino que le hacemos un énfasis en la voz. Bien, miren lo que acabo de hacer, sino que le hacemos un énfasis en la voz, ¿cierto? ¿A qué le puse mi énfasis? Entonces, en eso va el discurso oral, chicos. A ver. Gaspar de Rada nos dice, podemos mejorar la articulación con la práctica y con ejercicios diarios. Claro. San José de Sabana Larga, un gran factor que puede impedir la buena comunicación en las exposiciones es la pena y los miedos. Sí, ya hablamos de eso en la sesión pasada. Esas penas, esos miedos que hay que ir soltando. Bien, ejercicios amplificando la voz utilizando un micrófono. Miren, cuando estamos en el aula, no nos van a poner micrófono, el aula no es un lugar muy abierto. Lo que tenemos que manejar, y le recomiendo ese ejercicio, es el de la vela. A ver si la llamita se mueve. Aquí cerquita, bueno, estoy hablando durito.
Y entonces tenemos que hacer que la llamita se mueva cuando nosotros hablamos. Manejar el volumen de la voz. La articulación se mejora siendo consciente de la respiración y el manejo de la voz con buena entonación. Muy bien. Las pausas y los énfasis. Muy bien, Ana Juliet. Muchas gracias. Desde la presbítero Julio Tamayo nos hace esta sugerencia. Claro, cuando nos quedamos sin aire, se nos escucha menos. No articulamos bien. Claro. ¡Ay, divino niño! ¡Qué rico verlos por aquí conectados! Sí, una muy buena respiración. Esa es la clave. Tomen aire. Hay mucha gente que dice, profe, tengo el tabique desviado, no respiro muy bien. Pero chicos, miren, a veces podemos respirar un poco por la boca, un poco, solo un poco. Sí, tomar el aire y luego ir botándolo. Bien, cuando no tenemos muy buena respiración, o los que no tenemos muy buena respiración porque tenemos el tabique desviado. Bien. Miren, la entonación, la musicalidad de cada uno de los enunciados. Bien. Mediante la entonación se puede expresar una gran gama de significaciones y matices, de sentidos, la importancia de darle una melodía adecuada. Miren, yo todo el tiempo utilizo melodía. Pero bueno, muchachos, vamos a hacer tal cosa. Luego digo, listo, bueno, cambio el ritmo. Miren, la entonación también tiene que ver con el ritmo. ¿Qué tan suave decimos las palabras? ¿Qué énfasis le ponemos? Muy bien, dice presbítero Julio Tamayo, ¿cómo manejar las emociones al momento de expresarse? A rato nos traiciona. Sí, tenemos que manejar un poco eso, lo emocional. ¿Cómo transmitir? Mire, cuando nosotros tenemos una buena respiración y utilizamos la entonación, podemos lograr que eso conativo, que eso como del inconsciente, lo que llega a lo emocional del otro, se mueva. Si yo estoy hablando de algo triste, entonces la entonación es diferente. Bueno, imagínense que esto me pasó. ¿Sí ven? No decir, ay, no, me pasó tal cosa y estoy hablando de algo bien triste. No. Entonces, miren, nosotros utilizamos cierta entonación. Cuando nosotros estamos en exposición, pues intentemos de tener una entonación algo enérgica, bajarla un poquito, volverla a subir, captar, llegar a lo conativo, llegar a lo emocional de ese que me está oyendo. Bien, Gaspar de Roda nos dice, están en las preguntas que no las hice. ¿Cómo mejorar la articulación si ustedes lo están diciendo? ¿Cuáles son los órganos que intervienen? Muy bien. Gaspar de Rodas, paranasales, laringe, faringe, lengua, labios, muy bien. La respiración es nos dice Antonio Roldán, la institución Antonio Roldán. La respiración es tan importante que ayuda a controlar los nervios propios que se producen al enfrentarse a un público. ¿Cierto? Bien. Por acá, presbítero Julio Tamayo. A ver, nos están dando pildoritas. Dicen, otra píldora que nos ayuda a mejorar la expresión es preparar la exposición mirándose al espejo para tener confianza. Sí, ya hablamos de eso. Mirarse al espejo, autoevaluarse. Bueno, ¿y cómo voy a hacer tal cosa? Voy a mejorar esto. No me gusta mucho cómo a veces muevo, como que se me mueve el cachete, a ver. Entonces empezamos como a controlar un montón de cosas y cuando vamos ya a la exposición, ya las tenemos muy controladitas. Chicos, miren, entonces aquí nos muestran las personas exponiendo, hablando, mire el volumen de voz, la articulación, que a veces hablamos así, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y el volumen, la expresión corporal que apoya nuestro discurso. Bien, chicos, nos falta muchísimo y todavía no hemos pasado los contenidos, nos falta la actividad. Chicos, miremos aquí. Nos dan unos consejos útiles para hablar en público. Hablar despacio, articular muy bien. Pero sobre todo lo que tanto les he insistido, chicos, hagan un guión.
¿Qué voy a decir? Bueno, en la introducción voy a decir tal cosa. Escríbanlo. No se lo aprendan, porque a la hora de uno aprenderse un discurso, antes eso empeora la situación, porque estamos nerviosos por decir tal y como lo planeé y como lo escribí. No, escriban el discurso, pero para tener una idea de más o menos lo que va a decir. Si está pendiente de que lo tengo que decir al pie de la letra, pues te vas a poner nervioso y no vas a hacer las cosas como deben ser. Bien, preparar la intervención, hacer un guión, pero no tampoco pues que si no decís las palabras como dice o como lo escribiste en el guión, entonces te pones mal y se te borra el cassette y entonces haces una mala exposición, como dicen por ahí. No, simplemente es escribirlo, hacer el plan, muy bien, pero ustedes ya cuando lo escriben, lo practican, lo interiorizan. Entonces no importa si se te olvidan algunas palabras o si no utilizan las palabras que tú pensaste que tenías que utilizar. Bien. Bien, y cuando nos hablan aquí, ensayar con voz alta, ensayar frente al espejo, hablar despacio. Espera. Hablar bien despacio, ¿cierto? Utilizar los gestos adecuadamente. Ya hablamos de todo esto. ¿Qué apoya el discurso oral? Pues los gestos, chicos, ese lenguaje no verbal, importantísimo. La posición de las manos, nuestros gestos, cómo miramos al otro, no estar mirando para el techo o para atrás. Mucha gente mira es como al infinito y más allá. No, fíjense en sus compañeros. ¿Bien? Bien, chicos. Vamos para la actividad. Entonces, ¿cómo preparar nuestra exposición? Miren, aquí en esta imagen que nos muestra, la chica que se aprende todo textual y el chico que se bloquea. Hay gente que se aprende todo textual y parece recitando y es uno, bueno, está exponiendo, está recitando, ¿qué es lo que me está diciendo? Hay que soltarse un poco en el escenario, como decimos, hablar, tener una especie de conversación con esas personas que están allí. Por acá nos dice, no, también el expositor se puede apoyar en fichas, palabras claves, cuadros sinópticos. Sí, muy bien, San José de Sabana Larga. A veces tenemos unas pequeñas fichitas o tenemos la presentación en PowerPoint, en Prezi, en Zoom. Bueno, entonces lo miran. No es que llenen las diapositivas o las presentaciones con mucho texto. Una oración, un enunciado, que usted lo mire, lo lea y usted después sea capaz de continuar con el discurso. Bien, es importante. Si usted se va a aprender todo de memoria, puede suceder dos cosas. O empiezas a recitar y la gente no va a estar como muy afín con tu discurso, o te bloqueas porque quieres decir las palabras exactas. A ver qué nos dice por acá. Dice que ser espontáneo y argumentar. Muy bien, San José en Sabana Larga. Y Santa Teresa en Argelia nos dice, hay que tener en cuenta el público al que se va a dar la exposición. Excelente, Santa Teresa en Argelia, los chicos de décimo, sí. Ya hablamos de eso en la sesión pasada. Hombre, si yo le voy a dar la exposición al alcalde, yo la preparo de determinada manera. A mis compañeros la preparo de otra manera, un lenguaje más asequible. Ahora, no es, y quiero dar mucha claridad en esto, no, esto es para mis compañeros, cualquier cosa que les diga. No, vamos a preparar muy bien con un lenguaje sencillo. Vamos a mirar qué entonación voy a usar, en cuáles palabras pienso hacer énfasis. ¿Sí? Y si es para el alcalde o el gobernador, es que el alcalde va a venir a ver nuestra exposición porque hablamos sobre, no sé, sobre cómo manejar todo este tema de los derechos humanos aquí en el municipio. Y invitamos al alcalde. Y vamos a estar con el alcalde. Entonces, cierto, planeamos nuestra exposición. Vea, primero habla usted, yo voy a decir esto, y la planeamos. Y no nos aprendemos nada de memoria porque a veces parecemos recitando un texto. Eso no es bueno, eso no es agradable. La soltura es lo mejor. Bien.
Por aquí nos dice el divino niño, primero investigar y no decir de memoria, sino entender lo que se dice. Excelente, divino niño. Y San Rafael de Liconia, para hacer una exposición oral se debe tener claro el tema, la entonación, la pronunciación, el dominio del grupo. Muy bien. Por acá la profesora Eugenia Amparo nos dice, en toda exposición se debe tener en cuenta el tema, el pueblo, el escenario, los medios tecnológicos a utilizar y los recursos. Claro, si yo sé que yo tengo unos recursos didácticos, puedo tener una diapositiva, un precio, bueno, lo que sea, un video. Entonces yo digo, bueno, no voy a decir tanto, no voy a hablar tanto en eso, sino que voy a dejar el video y más bien le doy como un parafraseo a ciertas cosas. Bien. Chicos, vamos a mirar entonces qué pena con ustedes. La realización de las estrategias para la realización de una exposición académica. Miren, este es un capítulo del libro guía. Se llama Tipos de discurso. Hay una presentación, ¿sí ven? Vemos aquí, ¿quién será este? ¿Ustedes quién creen que es este? Este es muy conocido. Claro, lo más importante es la preparación, así es. Mire, este es Gaitán, este. Y ese es Martín. Ay. ¿Cierto? Y entonces, mire, ya decimos, uy, los discursos de estas personas son los que, perdón, los que han tenido oportunidad de verlo, dicen, uy, no, los discursos de estos dirigentes, de estos líderes muy tesos, dirán algunos, otros dirán muy interesantes, pero miren, está la exposición. Entonces aquí nos hablan de que la exposición, una actividad curricular muy solicitada, los docentes lo usan, se trata de hablar o de mostrar un conocimiento conceptual, ¿verdad? La idea es la comunicación en el escenario, los participantes, Luther King, muy bien, San José Sabana Larga. Bien, miren, ¿qué es exponer? Voy a leer un fragmento. En su primera acepción, la palabra exponer significa, yo sé que ustedes no ven mucho, de hecho yo creo que aquí ya ven mejor. En su primera acepción, la palabra exponer significa presentar algo, poner de manifiesto. Desde su etimología, se agrega a la definición el llevar más allá, sacar. En el plano de la comunicación oral, la actividad de exponer puede tomarse entonces como una posibilidad de presentar eficientemente a los perceptores una información precisa, clara y concreta sobre alguna parte del conocimiento que se ha preparado, asimilado y que se hace manifiesta de manera objetiva con el propósito de socializar y reconstruir significado entre el expositor. Unos dirán, profe, la exposición es lo mismo que socializar. Toda presentación en público es una exposición, es una presentación, es poner algo en común, es poner algo en lo social. Socializar, exponer. Unos dirán, profe, pero es que nos han dicho, vamos a socializar por medio de una mesa redonda. Bueno, eso ya son técnicas, ¿cierto? Por medio de un debate, bueno, por medio de un debate. Pero todos exponemos, todos damos unos conceptos, todos damos una definición, todos ponemos en el plano comunicacional las cosas, ¿cierto? Unos dirán, profe, entonces cuando hablamos de debatir, entonces ¿eso qué es? Bueno, ahí es poner en común, están socializando, ¿cierto? Sí. Usted cuando interviene está dando una exposición acerca de, sí, profe, listo. Entonces se están dando cuenta. A ver si aquí me corre un poquito eso, sí. Se están dando cuenta que obviamente es una técnica susceptible para ser aprendida, una habilidad que se desarrolla en el ámbito académico.
Es una estrategia comunicativa. Si bajamos un poquito más, mira, aquí nos dicen las características de la exposición, las estrategias, mire, la planeación, de todo esto hemos hablado, de todo esto hemos hablado, la planeación. Bueno, ¿dónde voy a estar? ¿Qué material voy a utilizar? Si hay tablero, ¿qué voy a hacer primero? Voy a dar un saludito, después X cosas, ¿cierto? Mire, la elaboración del guión, el ensayo, ustedes deben ensayar. ¿Sí ven? ¿Qué voy a hacer en el desarrollo? ¿Qué voy a decir? Y luego hacer una evaluación. Chicos, no voy a detener mucho en este texto, ustedes lo tienen a su disposición, sus profesores lo tienen también, la mayoría de sus profesores lo imprimieron, nosotros ya hemos hablado de eso, entre nosotros los profesores, la importancia de imprimirlo para que ustedes puedan sacarle copia. Bien, volvamos aquí. ¿Ustedes creen que qué tipo de texto es el que les acabo de mostrar? ¿Qué tipo de texto? ¿Un texto informativo? Sí. Muy bien. Muy bien, presbítero Julio Tamayo. Muy bien, Gaspar de Rodas. Expositivo, informativo, es un texto académico que te informa, te cuenta, ¿cierto? Informativo, expositivo. Miren, chicos, ¿qué pasó en este texto? Miren, hay una presentación general y después de esa presentación general nos hablan de la exposición en donde hay una introducción. Con esta intro pues viene todo lo de la intro o la introducción, en donde nos dicen qué objetivos tiene el módulo y cuáles son esas preguntas básicas que van a responder. Todo eso hace parte de la introducción, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Ya luego empezamos, ¿qué? El contenido. En ese contenido, ¿qué van a hacer? Solucionar las preguntas que nos dieron en toda esa parte introductoria. Ahí está. Contenido. Y si nos vamos al final del módulo, voy a esperar a que cargue un poco. Miren la preparación, la elaboración del material audiovisual, la elaboración del guión, el ensayo, cuando lo hacemos frente al espejo. A ver si me carga aquí al final un poco. Miren, y al final, ¿qué hace? Unos compromisos, unos acuerdos. Pero miren esto tan interesante. Miren, me voy a detener aquí. Esa es la ficha de evaluación de expresión oral. Cuando ustedes salen al frente de sus compañeros, usted dice, yo creo que lo hice muy bien, me saqué un 5. O me saqué un excelente, o un, bueno, no sé, un sobresaliente. Y entonces usted dice, pero ¿en qué me habrá evaluado la profesora? Cuando de pronto, usted pensó que usted tenía un 5, cuando de pronto un 3. Usted dice, ¿qué pasó? La profesora o el profesor estuvo muy pendiente de usted no se dio cuenta. Miró, usted hizo la planeación, usted con sus compañeros, buscó los materiales, ensayó. Eso es lo que vamos a hacer hoy, la planeación de esa exposición que ustedes van a hacer. La profe dijo, pues más o menos, aceptable. Intención comunicativa aceptable. La delimitación de la temática, no, estuvo muy amplia. La sexualidad, no. La sexualidad en adolescentes, no, muy amplia. La sexualidad en los estudiantes o en adolescentes entre los grados tal y tal. Él delimitó muy bien, o ellos delimitaron muy bien el tema, excelente. Materiales, utilizaron muy buenos materiales, excelente. Ya estoy perdida, así ya. Hicieron logística, no sé, estuvo como regular, en medio de la exposición empezaron a correr de un lado para otro, no estuvo buena logística. Listo, luego la profesora baja, un poquito más, dice, bueno, voy a hablar del desarrollo. Tuvo una buena actitud y el público lo acogió.
Les gustó, yo vi a los estudiantes como que muy atentos en esa exposición. Excelente. Mostró seguridad y tranquilidad el expositor. ¿Será? ¿Ves? Camila sí estuvo muy segura, ¿o no? Camila estuvo regular, eso miraba para todos lados, cogía el lápiz y le hacía así, cogía el borrador, decía mucho, no estuvo muy segura, aceptable. Presentó el guión completo. Entonces, ves, si ellas me mostraron el guión y lo siguió. Más o menos, ahí más o menos. Tenían 5 minutos y se gastaron 10. No estuvo bien. Usó muy bien sus manos, su posición corporal. Ah, sí. O aquí. Bueno. Tuvo buena proxémica. Se acercó a sus compañeros, hubo observación del público, manejó bien el espacio, se movía ahí en el salón, entonces se movió al tablero, luego hizo aquí su presentación. Bien, así. Tuvo muy buena proxémica. Entonación, más o menos. Hizo pocas pausas, eso era rápido, como de afán. No. Volumen, no, eso no se lo escuchó, nada de ese volumen no fue apropiado, bajo. Velocidad, eso habló rápido, mejor dicho, parecía apostando carreras, no. ¿Cierto? Entonces miren todo lo que un profesor, o cuáles son los criterios de evaluación que el profesor o la profesora utiliza a la hora de que ustedes expongan, ¿bien? Expongan, defiendan. Bueno, el contenido fue adecuado, o buena modulación, una buena proyección. Si yo tengo un buen volumen de voz y me va muy bien con eso, pero pues me pongo la mano aquí, por ejemplo, y entonces empiezo a hablar, usted puede tener el tono de voz más maravilloso del mundo, pero si usted obstaculiza la salida de esa voz, usted no está teniendo buena proyección. Si usted tiene un tono de voz maravilloso, pero usted da la exposición mirando para abajo, entonces la voz ¿hacia dónde se proyecta? Hacia el piso, chicos. No, tenemos que proyectar la voz hacia adelante, levantar un poco el cuello, ¿sí? Bien. El mensaje fue claro, las ideas fueron concisas. Bueno, mire, hubo coherencia. ¿Será que el público hizo buenas preguntas? Vea la precisión. Interés y motivación del público. Les hicieron preguntas, venga, yo quiero saber más, ¿por qué no nos da los títulos de los libros o de los artículos que usted utilizó para su investigación? ¿Cierto? Los compromisos adquiridos y cumplidos. Bien, miren toda esta ficha. Nos dice, aspectos a mejorar, entonces aquí el profesor hace la anotación. Deben mejorar la velocidad del discurso, etcétera. Bien, y la fecha de evaluación, entonces hoy es 12 de julio, y así. La exposición oral se puede grabar individualmente y luego proyectarla ante los compañeros. Es posible proyectar una exposición. Sin embargo, lo ideal es que después de esa proyección ustedes apoyen ese discurso. ¿Y cuánto debe durar una exposición? Es el profesor quien dice cuánto debe durar. Un profesor dirá, tengo 60 estudiantes. O bueno, creo que es muy exagerado. Bueno, tengo 50 estudiantes. Ellos están unidos de a 3 o de a 4. O sea que eso me da un total de tantos grupos. Si yo tengo 20 grupos, entonces yo nada más tengo una clase de 1 hora. Entonces el profesor dice, no, se pueden demorar tantos minutos. La idea, lo aproximado, es que ustedes se puedan demorar de 3 a 5 minutos máximo. Otro profesor dirá, no, yo quiero que ustedes se mueren 10 minutos, así le dediquemos 3, 4 clases a las exposiciones. Bueno, eso ya es decisión, autonomía del profe, ¿sí? Chicos, voy a pasar por aquí para hablarles un poco del texto que acabamos de ver.
Miren, lo importante es jerarquizar la información. ¿Qué es lo más importante decir? ¿Qué no se me puede olvidar por nada del mundo decir? A ver, planeemos. Extraer las partes, los subtemas. ¿Se acuerdan cuando les decía? Sexualidad. Pero resulta que la sexualidad es muy amplia, entonces yo me dediqué nada más a la infantil. Pero dentro de esa sexualidad infantil entonces está la enseñanza en la escuela. Entonces voy delimitando y ya yo llegué a los subtemas muy desglosaditos, ¿cierto? Yo ya llegué a esa parte donde desgloso todo. Y especificar cada uno de los elementos que componen esas partes. Bueno, entonces yo voy a hablar de la enseñanza. Bueno, entonces eso implica el estar muy bien preparado, la formación del docente. El docente debe tener tales características o debe llamarse un docente externo para que dentro de la institución se dé tal cosa, ¿cierto? Entonces ustedes van desglosando, mirando los subtemas, ¿bien? Y jerarquizando. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Después de esto sigue qué conceptos. De ese se desprende cuántos. Bueno, entonces aquí eso se define como ser un mapa conceptual, jerarquiza. Muchos dicen, profe, para yo poder exponer bien, yo hago primero un mapa conceptual. Y a veces me llevo en la ficha el mapa conceptual y voy mirando y yo ya sé qué es lo que tengo que decir después porque yo manejo bien el tema. Bien. Hacer un recorrido por el texto y señalar las partes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un recorrido por el texto y señalar las partes. El texto que yo voy a exponer. Pero en el caso de hoy vamos a mirar ese texto ahorita en la profundización y vamos a señalar las partes y a realizar un mapa conceptual, lo que les dije. Para exponer, lo ideal es que ustedes miren. Bueno, esto va así. Primero estoy hablando de la exposición oral. Bueno, no, estamos hablando de discursos orales. Esto me dice que para acá debo tener una preparación, debo tener un desarrollo y después una evaluación. Pero en la preparación yo debo tener en cuenta esto y esto. En el desarrollo esto y esto. En la evaluación esto. ¿Cierto? Entonces la idea es que ustedes hagan lo mismo con su ejercicio, con su exposición. Bueno, mi tema es el lago de tal parte. ¿Cómo influye en el medio ambiente el lago tal? Entonces desprendo hasta que yo pueda generar una buena exposición. Qué pena, chicos, con ustedes. Entonces debe tener planeación, desarrollo, evaluación y compromisos. ¿Ven? Eso es lo que debe haber al preparar una exposición. Planeación, desarrollo, evaluación y compromisos. Vemos aquí el tema y los subtemas, la intención, el auditorio, el espacio físico. Bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿Quién va a estar en mi auditorio? No puedo agrandarlo, chicos. Y me cogió mucha tos, qué pena con ustedes. Bien. Entonces, el orden de la importancia. ¿Qué es más importante? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? La intención. ¿A quién les voy a decir esto? ¿Cuál es mi intención? ¿Convencer? ¿Que vayan y cuiden ese lago? ¿Que me apoyen en X o Y cosa? ¿A qué auditorio me voy a dirigir? Como les dije, al alcalde, a los gobernadores, a los administrativos de mi municipio o a mis compañeros. El espacio físico puede estar en un auditorio, puede estar en un salón, en un patio. El material. ¿Qué voy a utilizar? ¿Cierto?
el contenido. Voy a hacer una presentación en PowerPoint, voy a hacer X cosas, ¿cierto? Voy a presentar un video, voy a hacer como una presentación en Prezi, voy a hacer un video y después voy a exponer. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el material audiovisual? No, tengo unos videos, unas cosas maravillosas, y luego le dice la profe, ¡ay, qué bueno! ¿Y dónde está el proyector? ¿Dónde está el videobeam? ¿En qué pared van a proyectar? Usted, ¡ah! Profe, se me olvidó. No, se deben estar conscientes de qué es lo que van a usar, en dónde lo van a usar, cómo lo van a usar, si están las herramientas tecnológicas para usarlo, ¿cierto? Todo esto debe estar dentro de esa planeación. En el desarrollo usted debe tener en cuenta que debe hacer una presentación, un saludo, buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Camilo, nosotros somos el equipo tal y ella es Carolina, bueno, o cada quien se presenta, usted lo planea. La introducción, bueno, nosotros vamos a hablarles acerca del manejo de productos de residuos orgánicos en el barrio La Lomita. Bien, la idea es que y hacen una introducción. El cuerpo de la exposición, qué es lo que van a contar, qué fue lo que hicieron en su texto, la conclusión, el cierre, y preguntar, ¿quedaron inquietudes? ¿Quieren preguntarnos de algo? ¿Quisieran conocer más? Esta es la información. Hacer un cierre, pueden consultar en tal otro lado. Bien, y por lo general el cierre de todas las exposiciones pues lo hace el profesor o la profesora. Las preguntas, responder con sinceridad. Chicos, no se la tienen que saber todas. Uno puede decir, mira, esa pregunta no te la puedo responder porque en realidad no me acuerdo bien. O mira, yo no te la puedo responder ahora porque no recuerdo haber leído sobre eso, pero te sugiero tal texto, te sugiero tal página de internet, ¿cierto? Ser muy sinceros, no ponernos a inventar, eso nos deja muy mal. No nos las tenemos que saber todas. Bien, y después un agradecimiento y despedida. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad, bueno, etcétera. Hay unos que hacen la evaluación ahí mismo. Bueno, ya expusimos cómo les pareció, les gustó la exposición, qué nos sugieren para mejorar, sobre todo cuando esa exposición se va a repetir en otras ocasiones. Bien. Entonces ya que hablamos de la evaluación, ¿cuál debe contener? La coevaluación. La coevaluación es una evaluación con base en unos criterios, ya se las mostré. Si hubo buena planeación, si los chicos eligieron buenos materiales, si estuvieron muy bien en su presentación, si se expresaron correctamente, utilizaron un buen volumen de voz, si manejaron bien el auditorio o el espacio, la proxémica, la kinésica, la prosódica. Bien, y se sugiere pues una ficha de evaluación, como ustedes la vieron. Mire, la evaluación puede dividirse en autoevaluación. Bueno, ¿cómo nosotros estamos? ¿Estamos bien? Ustedes mismos se evalúan. La coevaluación. Sus compañeros lo evalúan, ¿sí? ¿Cómo les pareció? Bueno, hacen la evaluación. Luego el profesor, con sus propios criterios, hacen la evaluación. Bien. No me voy a detener acá porque ya vimos este cuadro, esta ficha. Y los compromisos, por ejemplo, hay gente que dice, ya expuse. Uno de los compromisos, entregarles el texto escrito. Cuando vamos a una exposición así grande, un evento grande, ¿qué hacen? Nos entregan un CD con las memorias. Y eso es un compromiso. Bien. Chicos, miren, ustedes tienen acceso a este cuadro conceptual. ¿Qué debemos hacer para preparar una buena exposición académica? Ya lo vimos, ya vimos esta parte, esta también. La idea es que ustedes tengan este mapa conceptual y pueden realizar la planeación de su exposición oral. Es muy importante la planificación, muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nos enfrentamos a un público que tiene un ojo evaluador claramente. Nos están evaluando todo el tiempo. Entonces la idea es que cumplamos con las expectativas del público y también con las expectativas del tema. Chicos,
¿Qué hay que hacer para la actividad de profundización? Pues claramente tenemos que preparar nuestra exposición. Vamos a coger este cuadrito conceptual, Vamos a decir, bueno, voy a planear. O si quieren, toman la ficha, ya que la hice. Cogen esta ficha y dicen, bueno, en la planeación voy a hacer lo de la intención comunicativa. ¿Qué quiero? Convencer al otro, informarle al otro, argumentarle. ¿Cuál es la limitación del tema? Entonces, ya sabiendo esos criterios de evaluación, preparo mi exposición. Bien, les voy a dejar entonces esta ficha acá en pantalla para que ustedes tengan muy en cuenta qué es lo que deben hacer para la planeación y la ejecución de la exposición. Eso ha sido todo por hoy. Entonces, nos vamos a despedir de las personas que nos siguen por el live stream, deseándole un resto de día muy feliz, agradeciéndoles el que estén acá con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.